¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes de los santos, en el mes de los difuntos. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la tercera semana del Salterio. Estamos en la semana 31 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Alejandro de Sauli, obispo. Nació en Milán, Italia, en el año 1535. A los 17 entró religioso en la comunidad de los padres barnabitas y una vez ordenado sacerdote, empezó a predicar con gran elocuencia y formidable doctrina. Su fama llegó hasta el Santo Padre Pío V, el cual lo nombró obispo de la isla de Córcega. En Córcega encontró sacerdotes poco instruidos. El pueblo tenía muchas supersticiones. Los campos estaban infectados por bandoleros y entre las familias pues había terribles venganzas. Predicó con mucho fruto y el cambio fue tan notable que la gente lo llamaba el apóstol de la paz, el apóstol de Córcega. María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Congreso Mariano Nacional, 11 de noviembre de 2003. Auditorio, Colegio Betlemitas, Transversal 36, número 7293, Barrio Laureles, Medellín. Informes 312-431-3479, 312-431-3479. Importante comunicación. En la ciudad de Río Negro, del 21 al 25 de febrero del año entrante, se tendrá el 14º Congreso Iberoamericano de la Reina de la Paz. Vendrán a este evento delegaciones de numerosos países. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a este magno acontecimiento mariano. Al respecto, se debe llenar un formulario de inscripción. En la web basta con escribir Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz y allí se desplegará la página con todas las condiciones requeribles para este momento importante de la Iglesia. Y bien amigos, vamos a hacer un programa como es costumbre en nuestro espacio, programa mariano, porque María nos conducía a Jesús. A propósito de esa verdad que se extracta del Evangelio, María nos conduce a Jesús. Un amigo nuestro
amigo del programa, de manera muy gentil nos ha escrito, nos ha comentado que es el Espíritu Santo quien conduce a Jesús. Bueno, hay que entender que el Espíritu Santo es el que conduce la iglesia a Jesús. Claro, el Espíritu Santo. Además, ninguna acción buena en una persona, ninguna acción buena nace propiamente de él, nace del Espíritu Santo en él. Entonces, la orientación que una persona siente hacia el mismo Jesucristo, hacia el reconocimiento del mismo Padre Dios, es del Espíritu Santo. Eso es verdad lo que dice nuestro amigo de la sintonía. Tiene toda la razón, toda. Pero nunca descarte que el Espíritu Santo es el que inspira la devoción a María. Es el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo nos muestra que María es el mejor camino para llegar a Jesús. Es de sentido común en la Biblia esto, porque Dios vino al mundo por intermedio de María. No porque María le ordenó a Dios, no. Por voluntad de Dios, Dios se hizo carne en el seno de María. ¿Qué hacemos nosotros los católicos? Reconocer que si ese fue el camino de Dios para entregarnos a Jesucristo, nosotros escogemos el mismo camino para llegar a Él. Sabemos que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, claro, pero si uno ama a la Virgen, ese sentimiento es puesto por Dios en el corazón. Vea, les doy un argumento para que quieran llegar a mi Hijo Jesús directamente. Ese argumento es María, porque es la primera imitadora de Jesús. María es la primerísima cristiana. Si usted imita las virtudes de María, con seguridad va a llegar por un camino pavimentado, empleemos el término coloquialmente, a Jesucristo. Agradecemos al oyente que nos escribió un poco pues reparando en esa tesis nuestra, que no es tesis nuestra, es magisterial, interpretación bíblica. A Jesús se llega por María, ¿o no, Ramón? Sí, Orlando, y lo que has dicho pues es importante para que los devotos y los oyentes del programa pues se hagan, no se dejen confundir de una manera concreta, no se dejen confundir porque puede haber frases que de pronto son dichas con buena intención y confunden al otro. No, y quien nos escribió es una persona pues decentísima, muy querida, muy amable, muy educada. Agradecemos mucho esa amistad, sí, claro. Por supuesto, lo que vamos a hacer aquí es como, que nuestra idea central es tomar y retomar que el camino más corto para ir a Jesús es María. Ese es el camino más corto. Pero hay que entender varias cosas. Una, ¿qué es camino? ¿Qué es el camino? Y segundo, entender que la Santísima Virgen María, como Madre del Verbo encarnado, fue escogida por el mismo Dios para ser la madre de ese Verbo encarnado. Luego, esto quiere decir que cuando nosotros decimos es el camino más corto, es porque ella ab eterno, no cuando la Virgen María nació. Sí, cuando la Virgen María nació y cuando llegó la Anunciación, esos son cuando se cumplieron los tiempos de Dios. Pero desde siempre la Virgen entra como casa de Dios. Y me voy a permitir simplemente, para los oyentes, para quien quiera, darles un referente bíblico. Es decir, unas citas bíblicas que no somos muy apegados a las citas, porque el que se apega a las citas cree que las citas se convencen. No es eso, sino que están en la Biblia. Lo segundo, antes de dar este evento... Que hay un peligro también que la cita no puede entenderse textualmente. No se puede, no. Eso es lo que quiero decir. El segundo término es que no siempre esperemos que lo que yo piense de estas personas como la Santísima Virgen María me aparezca en la Biblia al pie de la letra. No aparece. Y tercero, que interpretar la Biblia al pie de la letra es un error. No, es decir, no da la satisfacción a lo que el mensaje... No se puede, porque si dice Cristo en la Biblia, si tu ojo peca, sácatelo. Dios no quiere que nos saquemos los ojos. Exactamente. Es un ejemplo. Ahora, la Biblia dice, Dios consagra su morada. ¿Cuál es la morada de Dios? Perfecto, estamos en María. El libro de los Proverbios,
capítulo 9, versículo 1. Y dice sencillamente, la sabiduría de Dios edificó su casa, labró 7 columnas y la edificó en oro. Proverbios 9:1. Ahí nos pudiéramos, ese es el argumento bien sencillo porque son muchos. Mire que tenemos a Juan en Jesús en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he a tu madre. ¿Qué significa esto? Por Dios, esta grandeza de Dios, esta misericordia de Dios, porque la Virgen Madre de Dios nos dio, Jesús nos dio a María por madre, y a Juan y al hijo le dio a María por madre, y a la madre le dio a Juan por hijo. Nosotros, ¿y ese hijo es para qué? ¿Para verlo caminar solo? No, ese hijo es hijo de la creación. Entonces la Virgen, ¿qué es lo que quiere la Virgen? Que ese hijo llegue a Jesús. En el proverbio, entonces, Proverbios 9:1 encontramos esto. Y además, en Proverbios también 8:22, Proverbios 8:22, encontramos la siguiente referencia. Y ahí no está el nombre de María. Es que nosotros tenemos que hacer inferencias, discernimiento y exégesis de la Biblia. Y no es a mi gusto, sino la interpretación dada por el Espíritu Santo. Ramón, rápidamente, si Jesús nombró a María como madre, la nombró, no, la hizo como madre de nosotros. La hizo. ¿La hizo? ¿Fue para qué? ¿O fueron palabras ociosas de Jesús en la cruz? Sí. No, tienen un fin, para que esa mamá, madre mía, me lleve a él. Exacto, es que eso se llama de lógica inferencia y no de litoral inferencia. Proverbios 8:22 dice, Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras desde antiguo. ¿Qué más queremos si tenemos necesidad de un referente bíblico? Y me poseyó, entonces, ¿cómo así? ¿A quién se refiere? Volvamos a Proverbios 9:1. La sabiduría de Dios edificó su casa en oro. La madre de Jesús, la Virgen María, entró a ser casa de Dios. Claro. Domus Aurea. Exactamente. Entonces, veamos esto tan sencillo, tan hermoso y tan lindo, deducción de este contenido teológico. El camino seguido por el Divino Maestro para hacerse hombre y el camino que nos preparó al darnos a María por maestra, reina y madre. Ahora le estamos dando la palabra al Maestro Jesús. Él se preparó el camino, porque tendríamos que relatar aquí qué fue lo que sucedió cuando el hombre pecó. Pues la divina sabiduría entró en acción, porque Dios en su Trinidad es dinámico. No son personas de nombre, sino personas de acción. Y al Padre se le ha atribuido la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Eso no es que sean unos seres espirituales quietos. No es así. Cuando el hombre pecó, hombre que hace, entra la sabiduría a ver cómo redimir el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Jesús nos enseña cómo debemos servirnos de María para ser verdaderos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos puede significar esto? En ese conversatorio de la Santísima Trinidad, Jesús nos enseña cómo debemos servirnos de María. Por eso yo no puedo negar la acción de María en la salvación, porque no la encuentro en un texto bíblico de ninguna manera. Y entonces, ¿cómo entran en acción las personas? Muy sencillo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Inmaculada Virgen María son los personajes que entran en acción. Ahí fue que entraron la Virgen María. La Virgen María como criatura. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, Creador y Verbo Divino y Espíritu Santo. Pero al querer hacerse hombre, el Hijo de Dios elige una mujer que es la que le va a dar el camino para hacerse hombre y vivir la vida del hombre en todo, menos en el pecado. ¿Cómo me hace usted recordar, Ramón, en esta reflexión, las palabras de San Juan? En la Biblia muchas cosas tendría que deciros, pero no estáis ahora en capacidad de entenderlas.
vendrá el Espíritu, vendrá el abogado que lo explicará todo, el Paráclito. Estas cosas se entienden gracias al Espíritu Santo. Exactamente, y como dijiste al principio, por consiguiente, el Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo, pero tiene los dones que la Trinidad nos da para que tomemos el camino de la salvación. Nos dan virtudes y dones, y hay virtudes infusas y virtudes para nosotros practicar y entonces encontrar a Jesús. ¿Y quién fue quien tuvo todas esas virtudes y esos dones que nos los puede enseñar como persona y como madre? La Santísima Virgen María. ¿Quién como la Santísima Virgen María conoce a su Hijo Jesús? ¿Quién como la Santísima Virgen María tuvo que vivir la experiencia de llevarlo en su seno 9 meses y quién tuvo esa experiencia de tener toda la sabiduría en ella? ¿Y yo que la tuvo? Claro, porque el Padre es Dios. Sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, Jesucristo. Sí, el Hijo es Dios. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y son 3 dioses? No. Un solo Dios en 3 personas. Eso es lo que debemos nosotros tener clarito, que la sabiduría se encarnó en María. Y María entonces, Dios se sirvió de María, no solo para encarnarse pasivamente, es decir, váyase, y entonces el Espíritu Santo, que fue quien engendró a Jesús, entonces quédese quietecita y simplemente cumpla su misión de madre y ya. No, cuando la Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor, asumió la función redentora del Verbo encarnado y el propósito para él. Es que para esa gracia, si Dios no hubiese tenido en cuenta a María para nosotros, no lo hubiera mencionado en la Biblia. No, Jesucristo se encarnó de una mujer. De una mujer, no sabemos históricamente cuál es. Se cree que vivió por allá en Judea. No sabemos quién es ni qué dijo, pero vino por ella. No. Jesucristo explicó muy bien de quién se encarnó. Y aquí estamos dando ese camino que se enseñó. Entonces, veamos a ver. El Hijo de Dios quería convertirse en hombre para salvar al hombre. Allá en la sabiduría divina. Y el que tenga alguna inquietud, vea a ver cómo se entra la sabiduría divina. Lo que no le está permitido por naturaleza, que somos muy limitados. El Hijo de Dios quería convertirse en hombre, pero de manera divina, es decir, para hacerlo del hombre. Pensamiento del Hijo del Hombre. El Padre deseaba enviarlo porque quería salvar al hombre que había creado y el hombre se había perdido por el pecado. El Espíritu Santo, ¿qué quería? Que el Hijo del Hombre naciera y creciera en sabiduría, edad y gracia. Y mire el misterio. Entonces Jesucristo, como Verbo hecho hombre, al tomar la forma de hombre, tuvo que sufrió hambre, frío, aprendió a vivir y a convivir. ¿Y su maestra fue quién? María. Fue la Santísima Virgen María. Y entonces ella cumplió un oficio de maestra ya transitorio allá en Belén y en Nazaret donde vivió. Por Dios, ¿cómo nos quedamos con ese poquitico? No es así. Hombre, pero Ramón, si asumimos que Dios, hombre, o sea que Jesucristo fue verdadero hombre, tuvo que aprender. No, pero es hombre, en todo menos en el pecado. Menos en el pecado. Y si tuvo que aprender, tuvo que haber quien le enseñara, porque fue verdadero hombre. Entonces, ¿quién educó al hombre Dios en lo humano? La Virgen María. ¿Y para qué lo educó? Para que ese Verbo encarnado, hecho hombre, cumpliera la misión de redimir al hombre que había pecado. Luego, mi salvación, nuestra salvación, la del hombre, la hizo Jesús, y María, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, asume todo el camino de la redención. La Virgen María tomó un papel
activísimo en esa obra de misericordia, y por eso encontramos misericordia divina que bajó al mundo en la persona del Verbo encarnado, en la Santísima Virgen María. Hay algo muy sencillo, Ramón. Cristo es Dios, y quien no crea que María desempeñó un papel fundamental en la vida de Cristo y que María nos enseña a conocer a Cristo bajo la luz del Espíritu Santo. Bajo la luz, claro. Naturalmente, tiene que asumir que Cristo se equivocó. Claro, se equivocó. ¿Y cómo entender entonces, en términos de lo que acabas de decir? Cuando el ángel la saluda en Nazaret, a la niña de 14 años o 15, salve, llena de gracia. Llena de ¿Qué gracia. es eso? ¿Qué significa eso? Ey. Llena de gracia, llena de Espíritu Santo, pero por Dios. ¿Y para qué? Para lo que estamos diciendo. No solo para ser la madre de Jesús, sino para enseñarnos a los hijos de Dios, que somos los hijos de Dios, y que ella es un camino para que conozcamos a ese Hijo de Dios y cumplamos la misión que Él nos dejó. El amor. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Eso es del Espíritu Santo, no lo estamos negando. Esa Inmaculada llena de gracia, la Virgen toda bella y purísima, cooperó por su parte. Atención cómo cooperó, dando a Jesús la naturaleza humana que tomó la persona del Verbo encarnado, la naturaleza humana. Entonces encontramos en Jesús naturaleza humana, y el Verbo se hizo hombre. María le formó el cuerpo, la nueva casa, o el nuevo templo donde pudiera habitar el Verbo, hasta cuando llegara el momento del Verbo salir para entrar en el mundo. Esa es la misión de la Santísima Virgen. Y entonces el Verbo pasó por el vientre de María como pasa una hoja por la corriente de un río. ¡Qué tristeza, qué ingenuidad! No es así. No es así. El Verbo, al encarnarse en la Santísima Virgen María, llena de gracia, la llenó de más gracia, la confirmó estar llena de gracia, para que, siendo llena de gracia, pudiera también ella ser nuestra Madre Intercesora. Jesucristo es el mediador y la Virgen es la Madre Intercesora, y te lleva a Jesús y te lleva amablemente. Por eso ella nos dice, en alguno de sus mensajes nos dice, les invito a que le abran el corazón a Jesús. Es decir, estar dispuesto a recibir a Jesús, para que el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad habiten ustedes. No estamos negando nunca la acción del Espíritu Santo, porque es que Dios no se puede tomar separado. Dios no se puede tomar separado. No se puede tomar separado. Es una unidad. Son tres personas en un solo Dios. Así que con esto simplemente decimos cómo Dios se preparó su casa, y su casa fue la Santísima Virgen María, y ella se encarga de decirnos, hijo, el que me está oyendo, yo soy tu madre, y yo también sufro cuando tú te desvías. Ven, te muestro a Jesús. ¿Y cómo lo muestra? Lo muestra dándonos a conocer su vida, su trayectoria, su pasión, muerte y resurrección. Sería una partecita inicial. La otra sería que la conoce mucho el mundo, la que anunciamos en el Calvario. Madre, y ahí a tu hijo. ¿Para qué? Para que se fuera a darle comida y viviera tranquila la Virgen. No, señores, para que la Virgen María siga siendo la maestra, la reina, la madre de Dios, y también nuestra madre, que nos lleva a Jesús. Bienaventuradas me llamarán todas las generaciones. Esto hay que entenderlo a la luz del Espíritu Santo. Nos permitimos de manera muy comedida recordar entonces, en el mes de los difuntos, encomendar muchísimo a nuestras almas del purgatorio, y más que todo en estos momentos cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Sufragio. Nuestra Señora tiene muchísimos títulos, muchos, cantidades: Auxiliadora, Fátima, de las Mercedes, Rosa Mística, todo lo que se quiera. El título Sufragio, Nuestra Señora del Sufragio, es precisamente referido a la intercesión de la Santísima Virgen María por
diríamos, la causa de las almas del purgatorio. Sabemos que las almas del purgatorio, según la fe de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que es inspiración del Espíritu Santo, doctrina de la Iglesia, queremos decir. Las almas de purgatorio son almas, son personas que están salvadas, naturalmente, van al cielo, pero una vez terminen ese periodo de purificación. Por aquellas almas que están en el purgatorio, es precisamente por las cuales nosotros en la tierra podemos orar muchísimo. Por sí mismas, ellas ya no pueden merecer, ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Están a merced de lo que nosotros podamos hacer por ellas. Sacrificios, oraciones, limosnas. Están a merced de nosotros, pero sobre todo de la misericordia de Dios. Entonces, las almas de purgatorio merecen nuestra gratitud, merecen nuestro aprecio y nuestra oración. La doctrina hoy en día está muy desconocida en gran parte de la sociedad, pero esa es la doctrina. Oremos por las almas de purgatorio, pidámosle a Nuestra Señora del Sufragio que por favor interceda por ellas, y Dios no le niega nada a la Santísima Virgen María. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.